Dios le bendiga, este evangelista Yolanda Sara te saluda en el amor de Jesucristo y te voy a traer un mensaje que se llama el Dios invisible. Vamos a ver el mensaje que yo te dejo en este chat aquí. Muy buenos los mensajes que muchos no los predican en los templos porque no lo tienen, porque Dios me los da, ¿verdad que sí? Y mira a ver cómo se desenvuelve un mensaje que es de parte de Dios, un mensaje que está bien escrito. Mira esto. El Dios invisible se busca en Daniel 5:25. Necedad de necio y la enfermedad. Debido a la insensatez y debido al Belsasar, nieto de Nabucodonosor, sabía que era orgulloso de la ciudad de Babilonia, iba a caer pronto en las manos de Caldeos. Bien, Belsasar admitió en su juventud compartir su autoridad real. Jacob compartió su primogenitura con su hermano Esaú. Génesis 25:31. Belsasar se gloriaba en su poder y en su salso de corazón contra Dios del cielo. Salmo 79:5 y 2 de Corintios 11:30, Salmo 25:7. Quiere decir que se ensalzó, quiere decir que se fue en contra de Dios, ¿verdad que sí? Hay gente que tú lo ves en los templos, como pasó aquí, dice, debido a la insensatez y la debilidad de Belsasar, el nieto de Nabucodonosor, sabía que la orgullosa ciudad de Babilonia, que era muy bonita, iba a caer pronto en las manos de los caldeos. Quiere decir que te estoy hablando con este mensaje, que hay muchas veces dentro de las iglesias, hay gente que están predicando la palabra de Dios, están predicando de santidad, están predicando la sana doctrina, pero muchas veces hay uno que está entre medio del pueblo de Dios que va a coger y va a virar la palabra a la manera de ellos. Quiere decir que va a caer en las manos de caldeos, quiere decir de gente que son como apóstatas, ¿verdad? Gente que no creen en Dios. Gente que van a coger y van a virar la palabra a su manera y van a hacer lo que les da la gana, ¿verdad? Y hay mucha gente dentro de las iglesias, por eso que tuve tantos templos, que hoy día gente que predicaban y hablaban de santidad, hoy día virotearon la palabra y hoy día tú los ves que tienen sus propias congregaciones, sus propios sitios, su propia gente, porque se fueron en contra de Dios y hablan de Dios y Dios no los conoce, ni sabe quién son ellos, ni sabe ni los oye. Porque Dios no los oye, Dios no los oye. Belsasar admitió en su juventud compartir su autoridad real. Jacob compartió su primogenitura con su hermano. Quiere decir que la primogenitura que le dio a Saúl, ¿verdad? La compartió, ¿verdad? Por un guiso, ¿verdad? Hay gente que hacen eso, que Dios le da una bendición y la comparten con otra persona, pero como te quiero decir, hay gente que vende su primogenitura, ¿verdad que sí? Que no que la comparte, la vende. Es como que si ahora Dios te da un don a ti, tú no se lo puedes dar al hermano, porque el don es para ti, no para el hermano. Y si tú se lo das al hermano, entonces Dios te va a decir a ti, yo te lo di a ti. Si tú se lo diste al hermano, eso es cosa tuya. Porque yo te lo di para ti, ¿verdad? El que tiene don de sanidad, pues Dios lo usa sanando. El que tiene don de visión, pues ve, ¿verdad? Si ve, digo, si busca, lo ve, ¿verdad? El que tiene don de profetizar, pues profetiza, ¿verdad? No en la carne, sino en el espíritu, ¿verdad? El que tiene el don de traer almas a Cristo, pues las trae. El que tiene el don de limpiar la iglesia, que a muchos no les gusta limpiar la iglesia, todo el mundo quiere ser evangelista y todo el mundo pastor, ¿verdad que sí? Porque a no todo el mundo le gusta limpiar la iglesia, todo el mundo a la iglesia toda sucia y todo el mundo, ¡ay, yo soy pastor, yo soy evangelista! Nadie se quiere sentar, ¿verdad? Que hay gente que hay así. Entonces, dependiendo, si es la primogenitura que Dios te dio a ti, algo que Dios te dio a ti, entonces tú no lo puedes dar a nadie, ¿verdad que no? Eso es tuyo. Muchas veces habían sido dos oportunidades para conocer la voluntad divina, para comprender que era la responsabilidad de prestarle obediencia a Dios. Romanos 16:19, búscala en tu casa. Y 2 de Corintios 10:5, ¿verdad? El que es obediente a Dios, muchachos, eso es lo mejor que hay. Porque tú puedes traer palabra de Dios y no importarte a ti nada. ¿Tú sabes por qué? Porque no obedeces a Dios. Tú puedes traerle al pueblo
palabra de Dios y decirle al pueblo, que si Cristo dice esto y que Dios dice que obediencia quiero más que sacrificio, y tú siendo un desobediente, porque cuando Dios te dice a ti, mira, Rafael, yo no te quiero a ti yéndote para Salvador, quédate aquí en New York, y tú dices, no, yo para El Salvador sí me voy, y te dice Dios, mira, Roberto, no te vayas para El Salvador, quédate aquí en New York, y tú sigues, yo me voy, y te va cabezón. Y cuando te vas a El Salvador, allá te rompen una pata, ¿verdad? Entonces tú dices, ay, Señor, me rompieron una pata. Pues el cabezón, si yo te dije, no te vayas para El Salvador, quédate en New York. Se pues Dios te tiene que dejar que te rompan una pata. Sí, así es. Muchas veces habían sido sus oportunidades para conocer la voluntad de Dios divina, para comprender que en su responsabilidad por tal obediencia a Dios. Belsasar sabía que por decreto divino de su abuelo Nabucodonosor había sido destronado de la sociedad de los hombres. ¡Wow! Belsasar sabía eso, que había sido destronado, quiere decir que nadie lo quería ni como rey ni como nada, ¿verdad? ¿Por qué? Destronado de la sociedad por su propio, porque decreto divino de su abuelo Nabucodonosor ha sido destruido de la sociedad de los hombres, como ahora mismo Saddam Hussein. Venía Saddam Hussein, ¿sabe? Cuando estaba reinando en Irak, ¿verdad? Ese era tataranieto de Nabucodonosor, ¿verdad? Que si tú dices, ¿tú estás loca? Sí era. Entonces él estaba reinando, ¿verdad? Pero era un abusador, ¿verdad? Porque cogía y le quitaba la comida a la gente, le guardaba el dinero, se lo cogía y se lo guardaba para él, ¿verdad? Que sí, abusaba de la gente, los tenía muriéndose de hambre, ¿verdad? Así hay mucha gente que tiene muchos gobiernos dejan que la gente se muera de hambre y eso no es optable para Dios. Hay gente que están así hoy día, te dejan que te muera de hambre, como el que si ahora mismo tú vas a la iglesia y te dicen, tienes que dar esa ofrenda, dame la ofrenda de $500, dámela, y tú dices, yo no la tengo, y tú tienes nada más que el dinerito tuyo de la renta o de la compra, y tú se la metes al pastor, y el pastor casi fresco, pelado de aquí para allá con su esposa, metió en un restaurante comiendo de chulisnaki y montado en su carrito y todo, y tú pasando hambre en tu casa, por saca y por bolona. Porque aquí nadie te manda a darle la renta tuya ni el dinero tuyo. Timoteo era hijo de una madre judía y hijo de un padre griego. Recibió la enseñanza de su madre y abuelita Loida. Si no sabías. Belsasar dejó que el amor por los placeres y la glorificación propia volase de los elosiones de Dios y sus mandatos. Apocalipsis 2:19. Quiere decir que Belsasar se empalaglorió y dijo, wow, tremendo esto, chéverísimo, válgame Dios, este palacio que yo tengo es mío, aquí no manda nadie, aquí mando yo. Aquí estoy tirado yo para atrás, aquí no manda nadie, mira esto, aquí yo gozo, hago fiesta. Así hay mucha gente en las iglesias, como Belsasar, que dejó que el amor de los placeres lo satisfaciera a él y se olvidó de Dios. Hay mucha gente en las iglesias lo mismo. Están dentro de la casa de Dios, tú los ves predicando la palabra, pero cuando ves que están floreciendo como la vara de Aarón, tú los ves que ellos empiezan a vanagloriarse. Mira lo que yo hice, mira el carro que me compré, mira la casa que yo tengo, mira el dinero que yo tengo en el banco. Todo esto lo hice yo. Y no se acuerdan de Dios. Y no se acuerdan de dónde Dios los sacó, ¿verdad? Hay muchos sinvergüenzas así en la casa de Dios, que tú los ves, que Dios los saca de afuera de comer basura en los zapacones porque estaban piodoceros tirados en la calle, quizás estaban meados, sucios, tirados en la carretera todo lleno de meados, porque se emborrachaban y como estaban embriagados, no sabían llegar a su casa, estaban en la carretera tirados y está la familia misma los había desahuciado. Y Dios tuvo misericordia y los recogió y los rescató y los salvó y se cogen y se van a gloria cuando se ven con charina, con su bueno gabán y tirado en el frente como predicando la palabra, se olvidan de Dios. ¿Qué es lo que está pasando? Que tú te crees que tú eres algo, tú no eres nadie delante de la presencia de Dios, tú eres más que un muerto y miserable, mendigo. Como dice la palabra, porque no somos nada, ¿verdad que no? Y muchos se van a gloria, como le pasó a Belsasar, se van a gloria. Dios cuando se dio con un templo grande, mira lo que yo hice y todo, por eso que Dios tuvo que coger y crecer en las uñas como un animal y hacer lo que comiera, como dice, hierba como los animales. Porque hay gente que hay que hacerle así, hacerle que Dios permita que le crezca las uñas como los animales y hacerle comer hierba como los animales, ¿verdad? Porque no agradecen lo que Dios ha hecho con ellos y no le agradecen la vida que tienen tampoco, ¿verdad?
Y así hay mucho de los templos, se van a gloria. Y entonces se olvidan de Jehová. Y después dicen, el Espíritu Santo está aquí. El Espíritu Santo no mora ahí. Ahí no hay nada de Espíritu Santo. Pues Besasá malgastó las oportunidades que se le habían concedido. Y misericordiosamente, y no aprovechó los medios que tenía, ni alcanzó para conocer la verdad de Dios, ni la fidelidad. Tú buscas en Juan 4, 6, y en Efesios 4, 14, 15, no te voy a leer los capítulos en el internet porque no termino. Tú sabes, hay gente que cuando se meten a traer palabras de Dios, te leen el Nuevo Testamento, te leen toda la Biblia, predican, cantan, testifican, y los hermanos salen a las 2 y a las 3 de la mañana. ¡Ay, qué glorioso es el mensaje! Tú eres un malentendido, porque Dios quiere obediencia más que sacrificio, y tú lo que estás desobedeciendo, porque cuando tú traes el mensaje, tú tienes que traer el mensaje, entregar rápido para que todo el mundo quede contento y todo el mundo salga a su hogar. La verdad que sí, hay gente que en verdad de que los hay que buscarlo. No tardaron en un lazo de tiempo en ocurrir. Babilonia fue sitiada, tomada por Sirio, sobrinos Darío, Medo, Persa, género de los egipcios, pero Besasá murió en esa misma noche. Daniel 5:30. Quiere decir que fue tomada Babilonia, ¿verdad que sí? Pero Besasá lo quitó Dios del medio. Cuando tú te vas a gloria y te crees que lo que tú tienes es tuyo, Dios te quita del medio, ¿verdad que sí? Porque todo lo que tú tienes, todo se lo debe a Dios, ¿verdad que sí? Y tú tienes que darle la honra y la gloria a Dios, no a los hombres, ¿verdad? Y no van a gloriarte tú. Y así hay mucha gente en las iglesias que se van a gloria, pero cuando se ven perdidos, tienen que coger y darle la honra y la gloria a Dios cuando es tu ley, ¿verdad que sí? Porque ya no hay remedio, ¿verdad? Y hay gente que son así, que vienen así, y tú le dices, ven a los caminos del Señor, yo no tengo tiempo. Ven para la iglesia, yo no tengo tiempo. Ven para acá, no, yo no tengo tiempo. ¿Verdad que no tiene tiempo? Pero cuando te ves que estás enfermo, que ya no puedes con tu vida, que alguien te visita, yo acepto a Cristo, ya tú le, ¿verdad que sí? Así le pasa a mucha gente como a Besasá, que se vanaglorió porque tenía mucha riqueza. ¿Y de qué le vale la riqueza si no tenía salvación? ¿Verdad que sí? Porque se había olvidado ¿de quién? De Dios. Dios te bendiga mucho y te dejé un mensaje muy, muy buenísimo y con enseñanza, aunque fue rapidito, pero te enseña el Dios invisible. Fue que yo le puse a este mensaje. Dios te bendiga más. Y desde la ciudad de Nueva York, la evangelista, ¿qué? Yolanda Sala. Dios te bendiga mucho y suscríbete en este channel de la evangelista. Yolanda Sala, te bendiga más.